Ok, entonces seguimos por aquí. Bueno, ya dije que este ejercicio no lo iba a realizar, ¿verdad? Ahí cualquier cosa, si ustedes quieren realizarlo, pues lo pueden hacer con mucho gusto, ¿verdad? En consulta, ahí lo vemos. Yo lo que quería más que todo era eso, ¿verdad? Ver lo que era el planteamiento, lo que sería el diagrama de cuerpo libre, eso es lo que me parece ahí esencial, pues tener un poco ahí de criterio al plantear. Ok, entonces continuamos. Lo que nos toca ahora sería ver la parte de fuerzas de fricción. Entonces vamos a ver unas fuerzas adicionales, ¿verdad? Las que ya hemos visto, como por ejemplo esta de tensión, la de compresión, que de hecho, bueno, pues presenta ese ejercicio de los puntales. Qué sé yo, fuerzas externas, como por ejemplo simplemente algo empujando, como vimos con la fuerza del viento, la fuerza del agua. También la fuerza gravitacional, que esa aparece mucho, y pues la normal, ¿verdad? Que técnicamente no la hemos visto en ejercicio todavía porque hemos hecho solo ahí de posición, pero bueno, pues también está ahí. Y ahora entonces agregamos otras fuerzas más que serían estas, como les digo, las fuerzas de fricción. Bueno, pues, ¿qué son las fuerzas de fricción? Realmente, si yo quisiera verlo desde la parte microscópica, realmente, esencialmente, ¿qué es una fuerza de fricción? Bueno, lo que me doy cuenta es que es entre la interacción de dos superficies, la interacción que haya entre sus moléculas. Entonces, realmente ahí, además de tener simplemente repulsión por el hecho de que no permiten, ¿verdad?, que una pase sobre la otra, o sea, la parte de la normal, aún así todavía hay una pequeña atracción que puede suceder, ¿verdad? Dependiendo de cómo estén dadas las partículas o simplemente por el hecho de cómo estén conformadas las superficies, que no sean completamente lisas, sino que sean ásperas, y entonces hay una pequeña obstaculización, por decirlo así, entre las pequeñas partículas o incluso entre ya, pues, pedazos un poco más grandes. O sea, si yo estoy hablando ya de un terreno rocoso, ¿verdad? O algo que se vea, que sea áspero a simple vista, pues entonces yo voy a notar ahí, ¿verdad? Lo que sería que ya la fricción es algo un poco más macro de lo que uno podría esperar. Pero incluso en superficies más lisas, como por ejemplo esta pizarra, aún así hay una parte ahí que tiene que ver con la fricción y cómo es que pues los materiales o las pequeñas partículas se ven atraídas por ahí, ¿verdad? Entonces al final la fricción es algo que tiene que ver con el hecho de la interacción que pueden haber entre las partículas de dos superficies, pero ya no pensando en la parte normal, sino que ya pensando justamente en la dirección paralela a el plano, ¿ok? A las dos superficies. Entonces, en las direcciones ahí paralelas a ellas. Entonces, ¿qué es exactamente o qué busca la fricción? Bueno, la fricción lo que intenta es resistirse a que los dos objetos se muevan entre sí. ¿No? O sea, lo que va a buscar es que los dos estén lo más pegados posible, o sea, que no tengan ahí, que no haya movimiento efectivo. Eso no significa que la fricción lo que intenta es que el objeto no se mueva, porque, por ejemplo, si yo llego y pongo este borrador en mi mano, entonces más bien la fricción es la que permite que el borrador se mueva. Si no existiera fricción, entonces mi mano resbalaría y el borrador nada más entonces quedaría ahí, ¿verdad? Y obviamente caería, ¿verdad? Porque está suspendido en el aire, pero entonces resbalaría y caería. Y no se movería junto a mi mano, que eso es lo que realiza gracias a la fricción que tiene. Y por eso es que todo el negocio del transporte existe gracias a la fricción, porque si yo llegara a intentar meter en un camión o en algún tipo de plataforma, por ejemplo, en un barco, un montón de contenedores y todos se resbalaran, entonces básicamente no podría ser que los contenedores viajen a través del océano, ¿verdad? O en el camión que viajen en las carreteras. Entonces, la fricción es útil para ese tipo de cosas. O sea, no piensen que la fricción es algo que no sirve para nada, o más bien que es contrario a el movimiento. Más bien es algo que es muy útil, ¿verdad? Pero bueno, volviendo el punto es que la fricción entonces es algo que lo que hace es que impide que los objetos, o busca impedir que las dos superficies se muevan entre ellas. Vean que mi mano se mueve, ¿verdad? Junto con el vibrador, y entre esas dos superficies no hay movimiento. O sea, si yo llegara y fuera un pedacito de ese borrador, ¿verdad? Que está pegado a mi mano, yo vería siempre el mismo pedazo de mano, la mano no moviéndose, porque es todo el sistema lo que se mueve, ¿no? Es esta parte de aquí en mi brazo lo que hace que se vaya moviendo. Entre ellas dos, entre las dos superficies, sí no hay movimiento. Entonces, cuando estamos hablando de ya una superficie pegada al planeta Tierra, ¿verdad? Como el suelo de mi casa o esta pared, entonces ahí donde hay fricción, ahí sí yo no voy a tener, ¿verdad? Donde la fricción no permite que los se muevan,
Entonces ahí sí, efectivamente no se va a mover para ningún lado. Entonces eso ya depende, ¿verdad? Obviamente de cuál es la superficie o cuáles son las cosas que están pegadas y cómo es que ellas pueden moverse, ¿verdad? En lo que es el espacio. Pero el asunto es que cuando yo estoy analizando la fricción, si es entre las dos superficies, que no me importa el resto de cosas, sino solamente esas dos superficies son las que definen esa fuerza de fricción. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos ahí en las fuerzas de fricción. Las fuerzas de fricción son dos, realmente son dos. Y son la fuerza de fricción estática y la cinética, que van a estar ahí en la diapositiva 18, pero todavía si quieren no pasan, porque en la diapositiva 17 hay una gráfica que sí es interesante de notar ahí. Entonces, esa gráfica lo que dice es que si yo tengo un cierto objeto, como por ejemplo ese borrador, o qué sé yo, ese tarro de basura que está ahí en la imagen de la diapositiva, y yo llego y le aplico una fuerza pequeña, lo que va a suceder es que la fuerza que va a regir en ese tipo de sistema o en el momento, en ese momento, va a ser la fricción estática. La fricción estática es una que puede cambiar en su magnitud, así como lo hace la normal, ¿no? O sea, así como la normal. Claro. Sí, qué triste. O sea, generalmente mi internet no es así. No sé, estos días he estado y para peores, mi hermano menor está empezando a trabajar en Amazon y pues se está paseando cabletica en los primeros días. Ni idea de por qué es que a veces se ponen estas cosas, pero bueno. Y ahí me disculpan a mí, pues usualmente me quedan bastante smooth, ¿verdad? Las clases y tal vez lo notaron en las grabaciones, o bueno, en la grabación del lunes, que esa era de hace un semestre, de hace un año, y creo que en esa no hubo problemas de conexión. Cosas que pasan, ¿verdad? Ahí. Pues, pero bueno, entonces lo que está diciendo es que la fricción estática se parece a la normal en el sentido en el que puede cambiar su magnitud para evitar, ¿verdad?, que el objeto entonces se mueva. Entonces el tarro de basura yo empiezo a empujarlo, ¿verdad?, levemente, y entonces la fricción estática la que rige. Y así como dije que la normal puede ceder, eso no lo vamos a ver en el curso, pero puede ceder, entonces la fricción estática puede ceder también, y eso sí lo vamos a ver en este curso, que la fuerza estática se pueda vencer, y entonces lo que pasa es que el objeto empieza a moverse. Entonces el tarro de basura yo puedo empujarlo lo suficiente como para que se mueva, pero al irse moviendo, él se va rastrillando, digámoslo así, en el suelo. Entonces todavía hay otra fricción ahí, todavía hay una fricción. ¿Cuál fricción es esa? Bueno, la fricción que se genera en ese caso sería ya la fricción cinética. ¿Okay? Que bueno, los nombres entonces dicen mucho. La fricción estática es la que sucede cuando las dos superficies están estáticas, o sea, no hay interacción entre las dos superficies. Lo que dije yo del borrador, cuando está moviéndose con mi mano, como las dos superficies están quietas entre sí, es una fricción estática. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? El objeto se mueve, pero la fricción es estática porque las dos superficies están juntas una con la otra. No hay movimiento entre las superficies. ¿Okay? Entonces, eso es estático aún así. La cinética, la fricción cinética ocurre cuando entre las superficies hay movimiento. Y lo mejor o lo más fácil para poder entender o para poder recordar que hay una fricción cinética en lugar de la estática, es que cuando hay fricción cinética entre las dos superficies, probablemente lo que haya es primero un sonido, ¿verdad?, donde está rozando, y después que se genera o que se empiezan a calentar las dos superficies. Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros que hay una fricción cinética. Para una fricción estática, yo puedo llegar a hacer este movimiento y ustedes nunca van a escuchar al bordador sonando con mi mano, ¿lo ven? Nunca va a haber ahí ese tipo de movimiento, nunca va a hacer sonido y tampoco se va a calentar. O sea, yo puedo hacer esto infinitamente y yo sé que básicamente la superficie del borrador no se va a calentar en ningún momento. En cambio, si yo hiciera esto con, por ejemplo, qué sé yo, una lija y el borrador, y pues claramente si empiezo a moverlo, ¿verdad? Si hay un roce, entonces primero estaría desplazando el borrador. Y si yo hiciera esto, entonces yo sabría que el borrador no sufre ningún daño mientras esté moviéndose, ¿verdad? Pensando en lugar de mi mano, una lija. Entonces vean que ahí la gran diferencia, digamos, entre la fricción estática y la cinética. Muy bien. Entonces así ustedes lo recuerdan que no tiene que ver con que el objeto se mueva, porque ese borrador se mueve en los dos casos, sino más bien qué pasa entre las superficies. ¿Okay? Entonces, ahí la gráfica esa que está en la diapositiva 17 muestra
que la fricción estática, conforme yo voy aumentándole o metiéndole fuerza a este sistema, ¿verdad? Mientras yo empujo con mucha más fuerza, conforme yo aplique una fuerza, la fricción estática va a subir también intentando detenerlo, ¿verdad? Intentando cancelar, contrarrestando lo que sería la fuerza que aplico. Hasta un punto a un punto de quiebre donde ya la fuerza estática no logra más. Llega a su valor máximo y entonces cede, ¿no? Ya se elimina. Y entonces, ¿qué va a pasar con este sistema? Bueno, va a entrar entonces en una fricción cinética, que esa tiene una fuerza, perdón, un valor definido, y no importa qué tanto empuje yo, o sea, yo puedo empezar a empujar un montón más, la fuerza cinética esa sí se mantiene siempre en cierto valor. Entonces ese valor, pues básicamente yo ya puedo superarlo, ¿verdad? Y toda la cosa. Entonces, pues obviamente ya pues, en ese caso, la fricción cinética, pues sigue siendo la que actúa ahí por el resto del sistema. ¿Ok? Si fuera el caso de que yo empiezo a quitarle fuerza, ¿verdad? Yo empiezo a quitarle fuerza, vuelvo a, ¿verdad? Digo, uy, no, me pasé ya desde, qué sé yo, estoy tirando el bote de basura a la calle, ¿verdad? Entonces, uy, no, no, no. Entonces bajo mi fuerza, entonces otra vez entraría, ¿verdad? Al régimen de la fuerza estática si disminuye la fuerza lo suficiente. ¿Ok? Entonces eso por ahí. Y bueno, pues justamente la fuerza estática, así como la normal, lo que busca es que el objeto se mantenga en equilibrio, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una fuerza estática en un sistema, ¿verdad? En la dirección justamente de esa fuerza, o sea, paralelo a la superficie, yo esperaría que mi ecuación me dé cero. Ojo, en esa dirección, ¿verdad? Si yo llego y pongo otra dirección más, pues eso cambia mucho. Y eso de hecho lo vamos a notar ahí cuando veamos peralte y esas cosas, donde hay ahí unos ciertos cambios. Ahí vamos a llegar a eso. Entonces, por lo menos hasta ahí todo bien. Entonces, ya pasando a la 18, ya vemos lo que serían esas dos fricciones vistas ya de forma matemática. Ay, perdón por no estar ahí en la pizarra. Uy, esto es terrible, porque cuando está mm, sí, eso puede ser un problema. Tengo que revisar ahora la grabación. Ay, muchachos. Bueno, tengo que revisar ahora la grabación porque puede que, y si no, entonces lo que hago es que dejo solo el audio cuando salga, porque hay algunas partes donde, como es el celular y ya no es la computadora donde yo controlo que siempre salga la cara, bueno, la pizarra, entonces no sé si el celular está captando más bien la foto, digamos, o las letras, las iniciales de la última persona que habló. Entonces, muy sí. Este, ahora tengo que revisarlo y eso va a ser un problemón. Bueno, ahora vemos cómo trabaja eso. Yo esperaría que salga de yo, ¿verdad? Porque soy el que estoy hablando, pero de ahí uno nunca sabe. Este, bueno, todo lo que está diciendo es, en la diapositiva 18, ¿verdad? Lo que tendríamos por ahí es las fricciones ya demostradas o en la parte matemática, ¿verdad? Del asunto. Veo que el internet en teoría ya regresó, el de acá. Entonces voy a intentar conectarme con la compu, que ahí sí puedo asegurar que sale este, el... Denme un segundito, nada más.
Sorry ahí, y bueno, en este momento no está el video, de hecho, pero la pizarra está en blanco. Es que, como estamos con problema aquí del internet y el problema es que el router está en mi cuarto, entonces tienen que hacer el problema o la solución ahí, ¿verdad? De los asuntos ahí en mi cuarto. Entonces, pues ahí están hablando y eso es un problemilla por ese lado. Pero bueno, lo que está diciendo es que en la diapositiva 18 está ahí lo que sería la parte esta de las fricciones. Entonces, si lo notan ahí, está en la, en la parte de arriba lo que sería la fricción estática. Y bueno, pues la fricción estática básicamente lo que tenemos por ahí o lo que había mencionado yo es que puedes tener cualquier valor mientras no ceda, ¿verdad? O sea, hasta que llegue un valor máximo. Entonces lo que se presenta ahí es una inecuación realmente, ¿no? Entonces ahí puede ser la fricción estática tiene un punto límite, entonces puede ser cualquier valor menor que o hasta esa fricción estática máxima. ¿Cómo está definida? Bueno, esa fricción estática máxima está definida como mu sub s por la normal, por la normal, pero en su magnitud, ¿verdad? La magnitud de la normal. Entonces vean que la fricción estática depende de la, de la normal. ¿Okay? Entonces, dependiendo de cómo sea el valor de esa cantidad o el valor de la magnitud de la normal, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener nosotros entonces, una fricción estática máxima. ¿Okay? Eso no significa que la fricción estática que sienta el objeto, ¿verdad? Dependa justamente de la normal siempre. Solo es la máxima, ¿ven? O sea, si yo tengo un objeto quieto, ¿verdad? Yo nada más le aplico una fuerza sumamente pequeña, la fuerza estática va a tener un valor que contrarreste la fuerza pequeña que yo le estoy aplicando. Es hasta que yo llego al punto máximo, que se llama generalmente movimiento inminente, que entonces yo puedo decir, ok, entonces estoy hablando de la fuerza estática máxima y esa se relaciona con la normal y es el mío. Entonces, no siempre puedo sustituir en mi ecuación la, este, la, la fricción estática máxima con esa fórmula que está ahí. Hay que tener mucho cuidado de saber si en un problema yo puedo cambiar eso de ahí a esa ecuación o si simplemente lo dejo como f sub s y tengo que obtener de alguna otra parte, ¿verdad? Lo que sería el número. O sea, esa inecuación técnicamente, ¿verdad? Porque es una inecuación, no siempre puede sustituirse. Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte de la fricción estática. ¿Ok? Entonces, eso por ese lado. Luego, entonces, por el lado de la fricción, la fricción cinética, esa de ahí, esa sí tiene un valor definido. ¿Okay? Esa sí tiene un valor definido que sería ese mi sub k por n. Ese sí es siempre el mismo, ¿verdad? Ahí sí pueden llegar y donde esté esa fricción, la pueden simplemente cambiar cuando ustedes gusten, o cuando sea útil ahí en el ejercicio. Entonces ustedes llegan y hacen la parte del cambio de la fricción cinética a mi sub k por n. Entonces ahora lo que tengo que hablar es un poco, uy, creo que se pegó de nuevo ahí el, el video, bueno, por eso es que les digo que no puedo estar como poniéndolo mucho. No, no se pegó el video, nada más fue que se fue el tele de la compa. Sí, porque aquí estoy con el celular. Entonces, bueno, voy a quitarlo de nuevo. No, mentira, ustedes sí lo ven, ustedes sí lo ven, ustedes sí les sirve. Bueno, entonces lo que está diciendo es que esos mu sub k y mu sub s son coeficientes, ¿verdad? O son valores que dependen de las superficies que tengamos en contacto. Entonces, si nosotros lo que tenemos son, qué sé yo, es mi mano y esta pizarra, van a tener un coeficiente de fricción diferente de lo que sería ya el borrador con la pizarra. ¿Okay? Ahí ya va a haber una diferencia importante de lo que sería ese coeficiente de fricción. Cada par de superficies tienen un coeficiente de fricción distinto. Entonces, técnicamente tenemos que conocer las dos superficies para saber cuál es el coeficiente de fricción. Por ejemplo, es muy distinto lo que sería, qué sé yo, una rueda de cemento girando, ¿verdad? O moviéndose por un pavimento que lo que sería ya una llanta de un carro que es hecha de caucho. Entonces, otra vez, todo es ahí con la pareja, digamos, de superficies es la que me da el coeficiente de fricción, ya sea el cinético o el estático. Generalmente, entonces, ese coeficiente, pues, o se da en el enunciado, ¿verdad? O es una incógnita del ejercicio. ¿Sí? Es una de las posibles incógnitas que tenemos por ahí y, bueno, pues nos dicen ahí que la resolvamos. Puede ser. Entonces, de hecho, pues hay un montón de
O sea, o hay mucha parte de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, en la NAM, y pues que se dedica a eso, a hacer mediciones, ¿verdad? De coeficientes de fricción de lo que serían las carreteras para saber que están funcionando bien, que no va a haber ahí ningún tipo de problema, ¿verdad? Con alguna carretera que pueda ser peligrosa por el hecho de que tenga una fricción menor, o bueno, pues mucho lo que son las mezclas que hacen con asfalto, ¿verdad? Que es algo que se está buscando mucho, que es una mezcla de asfalto con algún otro tipo de material para poder generar asfalto más barato y más ecológico, pues también tiene que hacer este tipo de evaluaciones, ¿verdad? De coeficientes de fricción y toda la cosa. Entonces, eso con solo la parte si está hablando nada más de la calle, ¿verdad? Ahora imagínense todo lo que tiene que ver con la parte de edificaciones y todo eso, pues al final esto en ingeniería civil pues, es muy, muy útil, ¿verdad? Ese tipo o estos términos, ¿verdad? Son muy importantes. No es como que sean toda la vida los ingenieros civiles, ¿verdad? Pero siempre hay que tener ese, ese análisis o ese tiempo para dedicarlo a. Y bueno, pues, como les digo, ¿verdad? Mi sub S, mi sub K, dependiendo del ejercicio, puede que se los den, o puede que más bien sea la incógnita, que sea lo que tienen que resolver, ¿verdad? Obtener al final. Y bueno, pues, generalmente, bueno, es una, por cierto, sí, es y algunos que pueden tener uno, dos, tres, ¿verdad? Que son ya objetos que tienen, qué sé yo, como la goma o algo por el estilo, ya tienen un coeficiente de fricción muy alto. ¿Ok? Entonces, ahí como lo que se tiene por ese lado. ¿Ves? ¿Todo bien? Y después, bueno, como estaba diciendo, por ejemplo, la fricción cinética o la fricción estática máxima, eso sí, la máxima, dependen de la normal. Entonces, dependiendo de cuáles fuerzas nosotros generemos en un sistema, como alteramos la normal, también podríamos alterar las fricciones, ya sea como les digo, la fricción cinética o la estática máxima. Entonces, vean ahí, por ejemplo, lo que está en la figura de la diapositiva 19. Entonces, en la figura 19 lo que se ve es una persona que está haciendo dos tipos de fuerzas. En una está empujando a la persona. Y vean que al hacer este empuje, ¿verdad? Al ustedes estar haciéndolo hacia adentro, o sea, hacia abajo, una parte de esa fuerza, entonces están aumentando lo que sería la fricción. ¿Okay? Aumentan lo que sería la fricción ahí. En ese caso cinética, porque la persona en teoría se está deslizando. Entonces aumenta lo que sería la fricción cinética, el hecho de que ustedes estén empujando hacia abajo. Y entonces más bien están generando un esfuerzo mucho mayor. O sea, para que la persona se pueda mover, ustedes tienen que hacer una fuerza mucho mayor. El problema es que eso, vean que es un círculo vicioso, porque el hecho de empujar con mucha más fuerza significa que generan más normal, entonces generan más fricción cinética. Entonces vean que, bueno, técnicamente no vicioso, porque si se detiene en algún momento, no es que sea imposible mover a la persona, pero sí entonces se necesita un mayor esfuerzo. Que más bien lo que pasaría en el segundo caso, ¿verdad? Que sería cuando la persona también está jalando. Entonces, cuando la persona está jalando, cuando la persona está jalando, lo que ustedes van a tener por ahí es eh, que la normal que ustedes vayan a tener va a ser un poco menor. ¿Okay? Va a ser menor ahí la normal. Entonces, como la normal es menor, me siguen escuchando, sí, ¿verdad? Todo bien. Sí, profe, Sí, todo profe. bien. Ok, entonces como la normal es menor, entonces lo que van a tener es que la fricción cinética también va a ser menor y entonces vamos a tener una facilidad mucho mayor en mover a la persona. Entonces el segundo caso es lo que sería más óptimo, ¿verdad? Lo que necesitaría menos fuerza, ¿verdad? Para que la persona pueda desplazar a la otra, ¿okay? A la que está en el trineo. Entonces, pues obviamente eso sirve, ¿verdad? Para los casos ya de optimización, ¿verdad? De, qué sé yo, planeamiento ahí de qué sé yo, tal vez en la parte de robótica o por el estilo, ¿verdad? De cómo tiene que moverse algo, o en la planeación de una fábrica o por el estilo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas siempre se tienen que ir considerando, justamente por eso, para evitar, ¿verdad? Todo lo que es el mal gasto, por decirlo así, de algún tipo de fuerza, que al final, bueno, más adelante vamos a ver qué fuerzas al final son trabajos, es energía, y la energía es como lo más valioso, ¿verdad? Hasta el momento que tenemos, ¿verdad? O lo que, básicamente hace que la plata se mueva. Em, entonces sí, por ese lado. Ujú. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos.
¿Alguna duda hasta el momento? De mi parte no, pues. Ok, perfecto. Sí, como sigue muriéndose el internet, se sigue pasando, no sé. La verdad, les soy sincero, no sé si voy a poder dejar por completo ahí lo que sería la parte del video de esta. Tengo que revisarlo. Voy a tener que revisar el video ahí como con calma para ver en qué partes, porque sí, no quiero, digamos, como de que dije, el video sea yo hablando y la foto de otra persona o las iniciales de otra persona, porque si no, entonces no tiene mucho sentido. Y más bien sería como, pues, este, eh, ¿cómo decirlo? Y pues, ¿cómo lo digo? No es falta al respeto, sino, o sea, como la privacidad de esa persona, ¿verdad? Porque está la foto ahí, ¿verdad? Yo lo subo a YouTube y toda la cosa, y pues obviamente no es lo que quiero. Entonces, sí, ahí yo les estoy avisando, o bueno, ustedes van a ver si el video queda sin, sin video, si queda solo como una pantalla, qué sé yo, probablemente ponga lo que pongo ahí como miniatura, digamos. No, tal vez eso es lo que ponga ahí. Tengo que trabajarlos. Estos videos los voy a tener que subir tal vez mañana o algo por el estilo, ¿verdad? Porque sí voy a tener que trabajarlos por todo el desastre de que algunos están locales, otros están en la nube y algunos tienen unas cosas y otras. Entonces, ahí me disculpa. Para terminar, entonces ya para terminar lo que sería la tortura de hoy. El ejercicio que está en la diapositiva 20, el ejercicio 34, que dice, un bloque de 3 kilogramos de masa es empujado contra una pared mediante una fuerza P que forma un ángulo zeta igual a 50 grados, con horizontal, como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y la pared es de 0,250. ¿Okay? Vean que nos están dando el de fricción estática. Entonces, eso nos dice que si vamos a utilizar la estática, bueno, es en los casos máximos donde podríamos llegar y meter ese valor, ¿no? Por cualquier cosa. Mm. Pero sí, entonces sería el de estática. ¿Okay? Y solo si es en los casos máximos. Entonces, determine los valores posibles para la magnitud de P que permiten al bloque permanecer fijo. Y vean que dice los valores posibles, o sea, son values. ¿Ok? Eso es importante verlo por ahí. Dice, describa qué sucede si la magnitud de P tiene un valor mayor y qué ocurre si es más pequeño que esos valores. ¿Ok? Y después dice C, repita los incisos A y B suponiendo que la fuerza forma un ángulo de cita igual a 13 grados en lugar de los 50. Ese de ahí, no lo voy a hacer, ¿okay? Probablemente por tiempo. Vamos a ver si puedo, pero probablemente no lo puedo hacer por tiempo. Ok, ahí vemos. Cómo nos va. El internet, o sea, internet no está. Estoy ahí con el del cel. Pero bueno, ahí probablemente ahorita vengan a ver ese problema y tal vez ahora ya después de haber terminado la clase ya hay libertad, ¿verdad? De que vengan y me dicen todo lo que ocurre. Este, pero bueno, tal vez para el lunes ya les tenga ahí solucionado o ya no tenga tanto problemilla con eso. Ahí me disculpo. Le damos al ejercicio. La fuerza que se está aplicando ahí, la P, pero eso no significa que sea la única fuerza que hay en mi sistema. Realmente ahí hay tres fuerzas más que yo tengo que analizar, ¿verdad? Al ver esa figura. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a comenzar a hacer. Y en sana teoría, espero, porque voy a hacer el ejercicio, espero que la pizarra o el video salga bien, ¿verdad? Salga yo y la pizarra ahí, de, en lo que es el video final. ¿Okay? Lo que, lo que, lo que, lo que espero que suceda, porque si no, entonces ahí sí voy a tener problemas porque hoy es la resolución del ejercicio. ¿No? Pero bueno, entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Que es lo primero que hay que hacer siempre. Y bueno, pues hay una fuerza que es bastante evidente que está por ahí, que sería la de P, ¿no? Esta de P. Que me dicen que está, vean que el ángulo zeta, que es de 50 grados, está técnicamente, si yo lo veo desde aquí, ¿verdad? Entonces aparecería como, digamos, si lo tengo ahí, aparecería como aquí, pero yo, cuando ya lo quiero colocar en el diagrama, vean que aparecería aquí. Este sería el ángulo de 50. Otra vez por geometría. Si tienen todavía dudillas cómo está pasando eso, entonces pues les recomiendo que vayan y revisen ahí sus apuntes de lo que es este precálculo, ¿verdad? O ya geometría de cole, creo que sería. Pero bueno, también pueden hacerlo, ¿verdad? Ahí haciendo un razonamiento, ¿verdad? De esto de aquí, sacan acá,
O sea, por ejemplo, ponen aquí, ¿verdad? Entonces sacan lo que sería el complementario, hacen un triángulo de 90 y entonces este sería el complementario ese y otra esa cosita. Hay varias formas de obtenerlo. Espero que ustedes ahí lo puedan estar viendo. Y si aún así todavía tienen problemas para verlo, pues entonces de ahí nos hablamos en consulta y pues con calma lo podrían ver. Pero sí, pues obviamente necesito que sí sepan trabajar eso bastante bien, ¿verdad? Que lo tengan ahí. Ok, entonces esa P que se ve ahí siempre, esa pues, está en la figura, no es como que puedan, o sea, si no la ponen más bien, entonces pues deberían bajar más puntos que con nosotros. Y ahora sí, las fuerzas que no se ven explícitamente ahí, pero sabemos que existen. Eso es un bloque, es algo que tiene una masa. Entonces yo sé que tiene que tener un peso. ¿Okay? Entonces esa es una de las fuerzas que aparece por ahí. Además de eso, está en contacto con una superficie. Entonces, al estar en contacto con esa superficie, tiene que existir una normal, que sea justamente normal a esa superficie, ¿okay? En la dirección normal a la superficie. ¿Okay? Y después, como último, veo que la superficie la hacen, a propósito, la hacen como áspera diciendo ahí hay una fricción. Y de hecho, bueno, dan un coeficiente de fricción. Significa que no es completamente lisa. Cuando un ejercicio les digan que algo es completamente liso o explícitamente les dicen que no hay fricción, entonces ustedes pueden asumir que no existe fricción, ¿verdad? Pero dicen que es perfectamente lisa, ¿verdad? O completamente lisa. Tienen que decírselo por ahí. O que el ejercicio diga que es una superficie de hielo. El hielo es algo que no tiene fricción tampoco. Entonces son como las tres palabras mágicas, ¿verdad? La explícita, no hay fricción, que es completamente lisa o que es hielo, por cualquier cosa. Hielo, no nieve, ¿verdad? Son cosas muy distintas. Entonces, eso por ahí. Ah, bueno, entonces hay una fricción. Pero la cosa es en qué dirección va la fricción. ¿No ven? ¿Va hacia arriba o hacia abajo? Está intentando hacer que ese bloque no se mueva. Pero entonces, ¿cómo sé yo que la fuerza que estoy aplicando aquí, la fuerza P, es lo suficientemente grande como para superar al peso? Puede que la persona que está haciéndolo, ¿verdad? Sea una persona muy débil, entonces esa fuerza P es muy pequeña y entonces el peso es el que está ganando, entonces la fricción tiene que ir hacia arriba. Como puede ser que yo esté aplicándolo de una forma muy fuerte y entonces más bien el P es muy alto y entonces la fricción debería ir hacia abajo para contrarrestarlo. Y de hecho, perfectamente yo lo puedo hacer aquí en la pizarra. Si yo tengo mi mano, ¿verdad? Lo pongo para que haga un ángulo de 50. Intento aplicar una fuerza muy grande, el objeto entonces va a empezar a mover. Bueno, se empezó a resbalar mi mano antes de empezar a mover el objeto, ¿verdad? Pero ahí se puede ver que el borrador empieza a intentar subir. ¿No? Y ya ahí empezó a subir, ¿no? Donde aplico una fuerza muy fuerte. Pero si yo aplico una fuerza muy débil, vean que el borrador intenta bajar, ¿no? Porque yo estoy aplicando una fuerza muy débil. Entonces están los dos extremos, ¿no? ¿Okay? O sea, la fuerza P tiene un intervalo en los que puede ser una fuerza un poco débil y la fricción va hacia arriba, o una fuerza muy fuerte y la fricción va hacia abajo. Si se sale de ese intervalo, entonces es justamente lo que hizo el borrador. Empieza a subir o intenta bajar, ¿no? En el bloque. Que eso entonces ya es la respuesta a la parte B. ¿Sí? A la parte B. Entonces, bueno, pues ya volviendo a lo que sería, entonces hay un intervalo donde esta fuerza P es lo suficientemente grande, pero no tan grande, y lo suficientemente pequeña, pero no tan pequeña, como para que el bloque quede estático. Y entonces lo que tengo que hacer yo es ver esos dos límites, el límite superior y el límite inferior. Eso es lo que yo tengo que sacar en este ejercicio. Esos dos límites, el superior e inferior, y en el intervalo de esos límites están todos los valores posibles que tiene P para la respuesta en la que dice los valores posibles para la magnitud de P que permitan el bloque permanecer fijo. Entonces, en ese ámbito estarían ahí los valores, ¿okay? De la magnitud de P. Okay. Ok. Entonces, pues, pues sí, nos ponemos ahí a trabajar. Y entonces lo que decimos es, veamos uno de los casos, veamos el caso máximo. Entonces, el punto máximo donde P es muy grande y entonces la fricción tiene que ser hacia abajo. Entonces, primero vamos a ver el caso donde la fricción es hacia abajo, la fricción estática. Y bueno, esa fricción, como estoy viendo el caso máximo, entonces va a ser la fricción estática máxima. Y por eso entonces ahí puedo llegar y cambiar lo que sería el valor, ¿verdad?
puedo llegar y decir que es mu sub s por n, ¿okay? Para ese caso máximo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Para ese caso, entonces vamos a tener por ahí en la parte en X, vamos a tener hacia la derecha, nada más, la componente horizontal de P. ¿Okay? Y hacia la izquierda el N. Eso es lo que tenemos por ahí. Y ahora para la parte en Y, tenemos la componente vertical de P hacia arriba. Y hacia abajo tenemos tanto el peso como la fricción estática máxima. Y eso tiene que ser en teoría, ¿verdad? Para movimiento inminente todavía sigue siendo cero, pero la fricción es la máxima, ¿no ven? Eso es lo que se llama un movimiento inminente. O sea, no se está moviendo todavía, o sea, que hay una S, pero es la máxima. Y como no se está moviendo todavía, eso es cero. ¿Okay? Entonces es lo que tenemos por ahí en ese caso. O bueno, no debería decir que esto es cero por ser movimiento inminente, eso sí tendría que tener ahí cuidado, porque también está el caso, ¿verdad?, donde esté moviéndose, ¿verdad?, el objeto, que si un camión o algo por el estilo, entonces ahí vaya acelerado y aún así esté en la fuerza estática máxima. Pero eso lo vamos a ver un poco en lo que sería el siguiente tema, de las explicaciones de las leyes de Newton. Entonces ahí podemos hablar un poco más de esos casos. Por ahora, entonces, lo que yo digo es que aplico la Fs máxima y yo necesito que ese borrador, perdón, ese bloque, ya pensé que es un borrador, ese bloque esté en equilibrio, ¿ok? Está estático. Entonces, con esas dos ecuaciones y pensando que esto de aquí es mu sub s por n, ya puedo entonces empezar a trabajar mi ejercicio, ¿verdad? Por el hecho de que solo tengo dos incógnitas que serían P y N, ¿no? Entonces, la primera yo puedo llegar y decir aquí que N es igual a P coseno de zeta. Y ese N entonces yo lo puedo meter aquí. O sea, yo voy a obtener al final que esto es P seno de zeta menos mg menos mu sub s P coseno de zeta es igual a 0. ¿Okay? Paso el mg a sumar y puedo sacar P a factor común. Entonces P es seno de zeta menos mu sub s coseno de zeta es igual a mg, que lo pasé a sumar. Y al final entonces, casi boto la botella. P es igual a mg sobre seno de zeta menos mu sub s coseno de zeta. Y esto pasa mucho en estos ejercicios, ¿sí? Que el mu sub s quede ahí con un cierto valor multiplicado, ¿verdad? Por alguna función trigonométrica. Y vean que aún así esta multiplicación no tiene dimensiones. Entonces vean que se puede dividir, pues se puede restar perfectamente con esta otra. Todo eso no tiene dimensiones. Vean que de hecho toda esta parte de abajo no tiene dimensiones en el ejercicio. Lo único que me da las dimensiones, vean que es la fuerza del peso, lo que está dando ahí, que es una fuerza. Entonces P sigue siendo una fuerza, ¿no? Entonces ahí para el análisis dimensional, que siempre les digo que es bueno ir trabajando. Van a haber muchos casos esto, ¿verdad? Mi sub s multiplicado por alguna función trigonométrica, ya sea una tangente, un seno, un coseno. Entonces eso por ahí. Y entonces ese sería el valor de P máximo. De hecho, aquí podría haberlo puesto, ¿verdad? Podría haber puesto máximo, entonces es eso. Pues aquí es el máximo. P máximo. ¿Sí? P máximo. Eso es lo que tendríamos por ahí. Yo aquí voy a hacerlo un poquillo más para otro lado. Ponerlo por aquí. Y ahora hagamos el otro diagrama. El otro diagrama de cuerpo libre que vamos a tener por ahí es muy parecido a ese, solo que ahora P va a ser bastante pequeño. Entonces aquí voy a tener el mg, aquí voy a tener la normal, ¿okay? Vuelve mucho ese negro, la normal por ahí, el P que va a ser más pequeño que en el otro caso, ¿okay? Y ahora entonces, como el P es pequeño y el que gana es el peso, entonces voy a ocupar de la ayuda de la fuerza estática máxima, pero hacia arriba, ¿no ven? La fuerza estática máxima hacia arriba.
Entonces, en ese caso, las ecuaciones serán, bueno, esta de aquí, la horizontal, queda exactamente igual, P coseno de zeta menos N. Vamos a ver cómo puedo hacer esto. Voy a borrarlo. Voy a borrar ahí, aunque sea, bueno, no, ya sé lo que va a hacer. Ustedes vayan haciéndolo, digamos, ahí, ¿verdad? Donde están haciendo el trabajillo suyo. Pero ustedes ponen, ok, en X, vean que queda igual. P coseno de zeta, porque sería lo que está a la derecha, y menos N que está a la izquierda. Eso no ha cambiado. Lo único es que ahora es P mínimo, ¿verdad? Eso sí. Okay. Y ahora en Y lo que voy a tener es P seno de zeta, todavía está positivo, MG sigue siendo negativo y ahora lo que cambió es que aquí hay un más, que es más Fs máximo, ¿no? Porque ahora va hacia arriba, ya no hacia abajo. Entonces este de aquí lleva un más. Entonces ahí queda mu sub C. Por N, eso todavía, como es el máximo, entonces sigue siendo mu sub Cn. Y aquí sigue siendo cero porque estoy intentando que se mantenga ahí. Pues que se mantenga en cero. ¿Sí? Y ahora entonces, ¿cómo cambia esta ecuación? Bueno, sigue siendo P seno de zeta, eso queda exactamente igual. El mg también cambia todavía igual. Y ahora en lugar de este menos, ahora lo que tengo es un más. ¿Okay? Entonces la ecuación ahora ahí va a tener un más. Y después aquí, cuando yo llegue y saque esto, vea, mg pasa otra vez aquí a la derecha, saco factor común y entonces aquí lo que aparece es un más. ¿No ven? Y entonces aquí lo que va a pasar también en esta parte es que aquí va a ser un más. Para el P mínimo. P mínimo va a ser como un más. Entonces, P mínimo es de esa forma. Y P máximo acabamos de decir, bueno, hace un rato dijimos, que era nada más mg seno de zeta menos mu sub s coseno de zeta. ¿Okay? Entonces, vean que un negativo significa que yo estoy intentando reducir esta parte de acá. Entonces, vean que un denominador reducido, más pequeño, hace que el valor sea más grande, ¿verdad? Denominador pequeño hace que que esa división sea un valor más grande. Un denominador más grande, al sumar, ver que un denominador más grande hace que este valor, ¿verdad? O la división se haga pequeña. ¿Verdad? Y entonces ahí tenemos los dos, el mínimo y el máximo en el que puede estar ese valor P. Y vean que ya estamos hablando de la magnitud porque esto ya no tiene carácter vectorial, ¿verdad? Entonces ya estamos obteniendo lo que sería el resultado que nos están diciendo por ahí. Entonces, si se pasa de este valor que me ve aquí, bueno, lo puedo sustituir, tengo todos los números. Bueno, perfecto. La masa es de 3 kilogramos por 9,8 entre el ángulo es de 50. Entonces sería el seno de 50 menos 0.250, ¿okay? Por el coseno de 50. Entonces, ese de ahí de 48,57 newton. Y aquí más bien en lugar del menos, el más. Nada más es de cambiarlo aquí en la cálculo. Y este da de 31,72 newton. Y entonces vean que cualquier fuerza que yo aplique mayor a esta hace que el bloque suba. Si yo aplico una fuerza menor que esta, entonces el bloque baja y empieza ahí a caer, ¿no? Entonces eso es lo que sucede si tiene mayor o es más pequeño. Bueno. Y bueno, pues, bueno, técnicamente, si yo llego y digo que esto es, en lugar de 50, es 13, yo podría hacer esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a ver que alguno de estos dos tal vez probablemente se indefina. Vamos a ver qué sucede. Si en lugar de poner aquí 50 pongo 13. Vamos a ver por qué el ejercicio nos puso ese valor ahí de 3. Debe ser algo interesante lo que sucede. Coseno de 13. Ahí está. El valor máximo al yo meterlo, ¿verdad? Con 13 aquí y 13 acá, me da un valor negativo, me da de menos 1577,13 cuando lo meto ahí. Eso no tiene sentido. Como un valor positivo, ¿verdad? Va a dar algo negativo. Tampoco tiene sentido que yo, para que mantenga esto en equilibrio,
cambie, ¿verdad? La dirección del P, que sería lo que haría, ¿verdad? Si con lo que me propuso el libro, ¿verdad? Antes que dijo, bueno, si da negativo es porque le tiene que dar vuelta. Bueno, si le doy vuelta, eso no tiene sentido, eso tampoco va a subir si le doy vuelta. ¿Qué significa eso? Bueno, que si yo aplico la fuerza en una cierta dirección, que sean solo 13 grados, ¿verdad? No 50, sino 13, un poco más, un poco más cercano a la horizontal, entonces no importa qué fuerza le aplique yo a ese bloque, a ver si lo puedo sacar, no importa qué fuerza le aplique yo a ese bloque, nunca voy a hacer que suba. ¿Okay? Puedo quebrarme aquí los dedos intentándolo, que ese borrador nunca va a subir. El bloque se queda ahí donde está. Y más con esa cantidad de tinta enorme que tiene ya. Tengo que ir a limpiar, a sacudirlo. Entonces nunca se va a mover el bloque, ¿no? Por el hecho del ángulo del que lo estoy aplicando. La matemática no se lo permite. ¿Okay? Eso es algo de lo más bonito tal vez en la parte de física. Notar cómo simplemente al pasar al lenguaje matemático podemos explicar por qué hay algunas cosas que no suceden cuando esperaríamos que sucedan, ¿verdad? Que yo dije, bueno, pues lo que hice nada más fue un pequeño cambio del ángulo. Bueno, pues eso en la matemática hace que alguna parte de la ecuación se indefina y entonces no me permite, ¿verdad? Realmente que el fenómeno suceda. ¿Ok? Entonces, sí. Para el caso de el P mínimo, eso sí es fijo, y va a dar un valor posible, ¿verdad? Porque al final, este, aunque yo tenga ese mismo ángulo de empuje, ¿verdad? Ahí no se mueve, pero obviamente si yo empiezo a soltar, el borrador va a empezar a caer. ¿No? ¿Alguna duda que haya ahí con el ejercicio? Pues entonces sí puede bajar el bloque. Digamos, estando en 13 grados, sí baja. 13 grados, este valor de aquí sí debería dar un positivo. Es más, de hecho, lo podemos sacar. Pongamos, a ver cuál sería el valor. ¿Sin más? En ese caso da de un valor de 62,75, 62,75. Con eso ya el bloque, con un valor menor a ese, el bloque empezaría a bajar. Ok. Según lo que dice aquí. Ok. Entonces sería ahí ese ejercicio. ¿Alguna otra duda? Todo bien. Entonces, nada más lo último que me queda decir ya para liberarlos es recordarles que mañana estaría lo que es el primer examen corto ahí en el torno habilitado, en el horario que se estipuló, ¿verdad? Ahí en la carta del estudiante. Entonces ahí ustedes lo tendrían, es un marque con X y ya han llevado el curso antes, es básicamente la misma estructura. Entonces ahí con marque con X es que se estaría trabajando y pues les deseo muchos éxitos ahí en ese primer examen corto pues que sepan que hay varios, ¿verdad? A través del semestre, entonces pues que no se asusten, qué sé yo, si tal vez les da un poquillo bajo, pero eso sí pónganle bastante, ¿verdad? Esfuércense bastante para sacar una buena nota y pues nos estaríamos viendo entonces el lunes, esperando que ya para ese momento se acabe el terror ahí del internet, que en este momento estoy viendo que está caído y pues sí necesito arreglar eso porque si no, no sé cuánto me alcanzará de él. Es que no es saldo, sino que es como pospago, ¿verdad? Entonces sí, pues hay un límite ahí, no sé realmente cómo expresarlo. Bueno, que me alcance el límite de gigs. Una consulta Entonces ahí, rápida. sí, El examen se hace a la hora que uno quiera, ¿verdad? Entre todo el día. no, ¿Cómo? no, mucho cuidado con eso. No estamos trabajando con la estructura que se tenía en fuera de verano. Que fuera de verano es como que dan 2 días enteros y que pueden hacerlo en el momento que quieran. No. Se tiene un horario definido y eso sí se habló bueno, en la grabación de la carta del estudiante y en la carta del estudiante está el horario. Entonces Es se como hace una a hora, una, pero nada. o sea, no, digamos, sí, pero digamos, yo lo empiezo a la hora que yo quiera, digamos, si No, lo quieres. no. Ok, tiene una hora establecida. Yo sé a lo que usted se refiere. No hay ventana, o sea, no hay ventana de tiempo. Es a una hora establecida como si fuera usted a un lugar, ¿verdad? Hacer el examen. Ah, ok, es que estaba viendo y no sé Sí, si a no qué me hora es equivoco, tenía que. que estar así. A ver, Los ¿dónde está la exámenes carta del cortos estudiante? son los que hay como 24 horas, creo, ¿no es cierto?
En los exámenes cortos sí, ese es solo el examen grande. Yo ahora me Ah, metí, bueno, ahí está la ventana en mediación y uno entra y dice que abre hoy a la medianoche y cierra mañana a la medianoche. ok, entonces ese sí está, ok, entonces sí está ahí. Para ver, nada más. Sí, los exámenes cortos, periodo de 24 horas. Sí, perdón, me equivoqué. Son los exámenes parciales los que son de hora definida. Perdón. Ahí me disculpa el compañero. Estaba yo confundido. Ahí, mis disculpas. Si es entonces tiene las 24 horas como se trabaja siempre. Solo que es un día, ¿verdad? Solo el viernes. Y ya los parciales son los que sí tienen que tener cuidado, ¿verdad? Porque esos sí son a una hora definida, ¿verdad? A la 1 de la tarde es que se abren el sábado 29 de enero y el 19 de febrero. Sí, ahí disculpa. Seguro asusté un montón, ¿verdad? Diciendo, ¿cómo? Era una hora definida, perdón. Sí. Entonces, sí, eso sería. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Entonces, como les decía, muchos éxitos mañana y nos vemos el lunes. Bueno, si alguien va a entrar a la consulta ahora más tarde, pues nos estaremos viendo ahí. Pero bueno, hasta luego, muchachos. Gracias por la atención. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Con gusto, hasta luego.